Bueno gente, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video, el cual se tratará nada más y nada menos de una nueva historia. Bien, Primero que nada es necesario que sepan que esta historia no será continua. Lo que quiere decir es que no se sabrá exactamente cuándo se actualizará o cuándo se dejará de lado. Por otra parte, esta historia había sido recomendada como una idea por parte de uno de mis suscriptores, sin mencionar de que ya lo había tenido como apuntes y notas desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, me vi en la necesidad o más o menos la facilidad que se me dio traerla acá mientras estoy pensando en seguir con los capítulos de las otras historias que he estado subiendo. Pero mientras tanto, comencemos. Reencarnado en Boku no Hero. Capítulo 1. Volviendo a vivir en un mundo imaginado por mi mangaka. Bueno. Debo comenzar por algunas cosas para entrar en contexto. Mi nombre ya no tiene relevancia, y mi presentación nace por sí sola. Solo era un tío fanático y escritor barato que se imaginaba cosas, pensando en realidades alternativas de mis personajes favoritos como parte de mi fetiche personal. Según Google, las cosas que hacía estaban mal para los escritores, que los fanfics eran ilegales de por sí, según la protección jurídica de los escritores. No me interesaba eso de todos modos, nunca lucré con mi pasatiempo. El punto de todo esto es más extraño de lo que pudieras imaginar. Un día, mientras escribía acerca de mí en un mundo donde el 80% de la población poseía superpoderes, simplemente estornudé y morí de manera repentina. No hubo atropellamiento de un camión, solo a los japoneses le pasaba eso. Tampoco apareció una promoción en mi teléfono y terminé absorbido por este. Los latinos fueron los que experimentaron tal suceso. Yo, sin embargo, hubiera preferido una manera más esclarecedor para morir. Morir de un estornudo no es algo que quisieras en tu lápida después de todo. Cuando abrí los ojos, no me encontré en el infierno. Eso era bueno, había comenzado con el pie derecho con el de arriba. Sin embargo, no tuve una cita con el viejo de barba blanca y paternal que me diría hijo una y otra vez, y que me haría las cuentas de cuánto blasfemé, lo llamé en vano, o las veces que miré lascivamente a la vecina pechugona de al lado. Todo lo contrario, y decepcionante en realidad. Ante mis ojos fantasmales solo me encontré a un tipo calvo, con sobrepeso, mal vestido y con la corbata que simulaba el firmamento universal mal puesta. Parecía un oficinista asalariado al que tenía todo el trabajo de la mitad de sus compañeros encima. Que sus ojos brillaran con poder no dejaba de ser decepcionante para mí. Afortunadamente, aquel ser asalariado no era Dios. Era un ángel administrativo al cual el capitalismo celestial lo consumía con el pasar de los milenios. También había dicho que era nuevo en la empresa, ya que el antiguo asesor de las almas era un comunista y quería derrocar a Dios para que, supuestamente, todos los ángeles de la corporación existencial fueran iguales. Casi llevaba la existencia al colapso por tales pensamientos. El nuevo estrella ejecutivo de la mañana me había pedido disculpas, debido a que por culpa de unos recortes de personal laboral, el ángel de la guarda que se ocupaba de mí había sido despedido y por eso morí. Así que me trajeron aquí con el fin de que viviera de nuevo. También dijeron que estaban elaborando una nueva administración de reencarnación shonen, y que era un candidato perfecto para la postulación. Me sentí ofendido porque la descripción requerida para que fuera un candidato a la reencarnación era que fuera un completo perdedor. Y no era exactamente el candidato perfecto. Ganaba bien, tenía novia, estudiaba una buena carrera y tenía un círculo social femenino, en comparación de mis amigos masculinos. Que fuera un otaku y un fanfictero de closet no me quitaba lo coqueto consumado. Pero como pensaron que era un otaku que me desvelaba pensando en una nueva vida de aventuras sería el candidato perfecto para este proyecto imitador del segmento Isekai de Kamisama, el administrador de Asia. Acepté mi destino no sin antes pedir un deseo, algo que me dieron. Pedí los poderes del Dr. Manhattan, y vivir en un mundo al que uso mucho para mis escenarios del cual provenía el personaje ficticio al que no dejaba de explotar hasta el día de mi muerte prematura. Lo extraño fue que simplemente me concedieron el deseo, lo cual era dos deseos en términos técnicos. Por casualidad pregunté si era prudente darme un poder que rivalizaba con un dios, pero el administrador solo se burló de mí y me respondió que yo, como humano, ni siquiera tenía el coeficiente necesario para comprender el 0% de lo que es Dios. Fue extraño. Pero no le di importancia.
Viviría en un mundo lleno de héroes y villanos, y sería como un espectador omnipresente que sería un Deus Ex Machina hecho hombre. Ahora lo entendí. Entendí más o menos lo que era Dios, y de estaba a cargo. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue a la cara nerviosa del doctor que me miraba como si estuviera incómodo, incluso nervioso. Podía ver a través de su máscara de que pensaba de que algo andaba mal. Por Dios. Escuché al doctor decir, mientras empezaba a mirar a sus compañeros de un lado al otro. Mi bebé, ¿dónde está mi bebé? No lo oigo llorar, no escucho a mi bebé. Y los murmullos y las exigencias de una mujer que acababa de dar a luz fueron la cacofonía de mis oídos, y yo me encontraba incómodo. Miré a mi alrededor, y de repente sentí una necesidad extraña de hambre, no sabía cómo explicarlo. De repente, la sensación de poner un tomacorriente en mi lengua parecía algo apetitoso para mi estómago. Mi estómago rugió en ese momento, para la consternación de los doctores. Traigan a mi bebé, mi niño tiene hambre. La mujer que me había dado a luz, mi nueva madre, exigió a los médicos que se encontraban a su alrededor. En cambio, los murmullos de que no era prudente en estos momentos y que de que emitía demasiado calor para ser normal, dejaban en claro de que no estaba preparado para que mi madre me tomara en brazos. Señora. Su hijo se encuentra bien. Es posible de que pueda tener ciertas complicaciones, así que es mejor que lo llevemos a una incubadora. Tiene que tener en cuenta de que es un niño prematuro. ¿Qué? Pero, al menos, déjeme verlo, doctor. Bueno. Es posible que lo vea. Sin embargo, debido a ciertas complicaciones desconocidas, su hijo desprende una, por así decirlo, cierta cantidad de calor de su cuerpo. Sería prudente que investigáramos un poco al respecto, por su seguridad. Eso no te tiene sentido. Los niños no pueden desarrollar habilidades a la hora de nacer. Mi primer hijo no posee peculiaridades. Es posible de que nunca los tenga. ¿Cómo es posible de que mi segundo niño sí? Bueno. El doctor que me tenía en brazos dudó por un segundo. Sentí en ese momento un desplazamiento hacia adelante, alejándome de la luz brillante de las bombillas. Mi hambre se volvió más mortal. Véalo por usted mismo. Escuché decir de aquel hombre, llevándome hacia mi madre. Pude ver el rostro de la mujer que me había traído a este nuevo mundo, uno similar a la que había pedido en al menos, el 99% de similitud. Sus ojos cansados esmeraldas me miraron sorprendida, al punto de que su mandíbula se aflojó un poco. Ella miró al que me sostenía, y luego se fijó en mí nuevamente. Ella tenía un largo cabello desordenado en su cara, el cual era de color verde pino, un poco más llamativo. Era como ver a alguien con rasgos asiáticos que tomó la decisión de teñirse el pelo de colores vividos. No parecía sacado de un manga en nada. Todo parecía muy real. Pero, ¿cómo es que mi hijo posee peculiaridad a tan poco tiempo? ¿Le pasa algo a mi bebé? La mujer dijo, muy asustada de lo que estaba pasando en estos momentos. Bueno, su hijo en estos momentos está contenido dentro de mi peculiaridad, en un campo de fuerza. El doctor explicó, sorprendiéndome de ese hecho. Aunque no lo note, su hijo está emitiendo grandes cantidades de calor de su cuerpo, como si su cuerpo fuera pura energía. No es posible que usted esté con él en estos momentos, señora. Espero que lo entienda. Escuche decir del doctor. Extraño. ¿Por qué emito tanta energía? ¿Cómo es posible que emita calor sí? Oh. Los poderes de Doctor Manhattan. Ahora entiendo el fallo en mi deseo, maldita sea. Quería los poderes que manifestaba Doctor Manhattan, no ser como Doctor Manhattan. En términos físicos, la razón del por qué emito calor se debe a una cosa. Mi cuerpo es energía completa. Maldición. Maldición, maldición. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No pude evitar tener miedo por un momento. Soy un humano hecho completamente de energía. Muchas cosas pueden pasar conmigo. Y si me pego a una toma corriente, mi cuerpo será absorbido como electricidad convencional. ¿Y qué pasa con la termodinámica? Soy luz simulando un cuerpo humano. Creo que... Espera. Dirigí mi visión hacia la bombilla de luz que se encontraba en el techo y sentí ese deseo de hambruna dentro de mí. Estiré mi pequeño brazo, el cual pude ver que era completamente azul. Pude ver un recuerdo perfectamente de mí, viendo un video de cómo funcionaba un reactor nuclear. El horno en donde se encontraba el uranio estaba rodeado de agua hirviendo, y la cámara solo enfocaba la luz que desprendía aquel metal radiactivo. Era azul, no como el cielo. Era un resplandor tan intenso que fue considerado una estrella en miniatura.
Viendo mi extremidad regordeta, con ese azul destellante, pude ver la magnitud de la situación. Yo era como el Dr. Manhattan, solo que menos ficticio. Yo era un reactor nuclear viviente. Solo había renacido no hace unos minutos y ya tengo un problema serio de mi parte. Si no logro alimentar mi hambre atroz de esa bombilla, y regulo mi temperatura, terminaré viviendo toda mi vida dentro de una burbuja de gángster lleno de agua nitrogenada. Tenía que hacerlo, tenía que intentarlo. Tenía que alimentarme de la electricidad de esa bombilla. Con mi mano extendida, deseé que la electricidad viajara a mí, y solo a mí. Por Dios, Matsuo, sal de aquí con ese niño, ahora. Fue una mala decisión de mi parte hacer eso. En el momento de que deseé alimentarme de aquella bombilla, esta simplemente explotó, saliendo de ella una columna peligrosa de electricidad. El sonido de aquella electricidad resonaba como los relámpagos de un Sith de Star Wars, o algún experto en mantenimiento de plantas eléctricas que se hacía el chulo mientras posaba sus manos enguantadas en los cables de alto voltaje. La mujer que me dio a luz gritó como si no hubiera mañana, y uno de los médicos, que se encontraba detrás de aquel que me sostenía en brazos, me había sostenido con sus manos a distancia. Parecía como si fuera telequinesis. Lo bueno de esto era que no sentía resistencia alguna con la electricidad atravesando mi cuerpo. Incluso si el sonido de algo chisporroteando de mi cuerpo había provocado el pánico de los médicos y mi madre. En un humano la corriente eléctrica podría causar parálisis musculares o destrucción de tejidos muscular. Y solo en el mejor de los casos si tenemos en cuenta de si aquella electricidad provenía de una pistola Taser. Fue todo lo contrario. Al probar la electricidad me sentí lleno. Como si comiera un plato de espaguetis con sabor a cobre. Lo que no pude prevenir fue que hubo un apagón completo en todo el lugar. Y ahora solo estábamos iluminados por mí mismo. Mi cuerpo de energía. Con un demonio Matsuo. Cógelo y llévalo a la habitación de cuarentena. Escuché decir al que me sostenía con telequinesis. ¿Sí? El médico, que al parecer se hacía llamar Matsuo, dijo mientras me tomaba. El campo que había puesto alrededor aún estaba en mí, aunque no hubo resistencia ante la penetración de la corriente. Él me tomó de un pronto y luego corrió fuera de la habitación como alma que llevaba el diablo. Los gritos de mi madre fueron cada vez lejanos, opacados por los susurros y sorpresas de las personas que llenaban los pasillos iluminados con la electricidad de emergencia. Ahora que lo notaba, estaba más brillante que nunca. El sudor de aquel que me llevaba dejaba en claro de que el calor que desprendía le estaba costando factura a su cuerpo. El calor estaba sobrepasando su campo de fuerza. Ahora tenía que hacerme cargo del problema del calor en mi cuerpo. Se suponía que Dr. Manhattan podía ser capaz de manipular la temperatura de su cuerpo, pero no se explicaba exactamente el cómo era posible. La energía simplemente no se destruía, sino que se transformaba. No podía simplemente disipar el calor, porque era exactamente lo que estaba haciendo con la liberación de calor. Entonces, la única solución era usar el calor que generaba en otra cosa. Lo único que se me ocurría era crear una ventilación. Pero, ¿cómo hacer que el calor se convierta en frío? En términos físicos, el calor no es más que la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro, de una molécula a otra. Todo con el fin de alcanzar un equilibrio térmico. En pocas palabras, el calor es la transmisión de energía hasta alcanzar la temperatura ideal. La cosa era que no sabría si sería posible. El médico había entrado en una cámara de metal, y me había dejado dentro de una cabina. Tan rápido como me había dejado, este había salido y había cerrado la puerta reforzada. Y de repente, pude notar a qué se referían cuando dijeron de que emitía una cantidad masiva de calor. Tan pronto como el campo de fuerza me dejó, el calor de mi cuerpo había empezado a quemar todo a mi alrededor. El vidrio en el que me encontraba encerrado se había derretido en segundos, mientras que las paredes empezaban a ponerse al rojo vivo. El agua que se suponía rociaría la habitación al momento de detectar el humo simplemente se evaporó contra el calor. Fue en ese momento en que entendí que tenía que hacer algo, o de lo contrario terminaría siendo usado como reactor nuclear. Pensé en las posibilidades, y entendí que tenía que hacer algo. Tenía que detener el aire. Sería estúpido si no tuviera en cuenta que el aire no es más que partículas, y las partículas son energía, y la energía no era más que alimento para mí. Así que, levantando mis manos pensé desesperadamente en detener el aire. Y pasó lo que quería. Las paredes empezaron a llenarse de escarcha, y ambas temperaturas empezaron a luchar. Lo estaba haciendo mal. ¡Boom! La habitación había explotado por los cambios de temperatura. De inmediato corregí lo que estaba haciendo.
En vez de parar las moléculas de mi alrededor, tenía que parar las moléculas de mi cuerpo, así detener el calor. Poco a poco, con el pasar de los segundos, el intenso brillo de mi cuerpo se redujo. Poco a poco, las cosas dejaron de quemarse, y el agua empezó a rociar la habitación. Un tipo vestido con una tanga negra y cadenas en las manos había entrado a la habitación para verme. De inmediato se lanzó hacia mí y me asustó. El tipo me encerró en una cosa extraña de energía, como si fuera un campo de fuerza. El tipo de antifaz negro me sacó hacia las personas que grababan con sus móviles, haciendo una pose, e incluso acercándose hacia mí. No se preocupen, ciudadanos, todo está controlado. El tipo de las tangas dijo, mientras hacía una pose extraña. La gente aplaudió, e incluso comentaron acerca de lo increíble y peligroso que era que un niño hubiera desarrollado peculiaridades del estómago de su madre. Lo importante era que había podido mantener la regulación de mi cuerpo. Tampoco me había dado sueño alguno desde que había abierto los ojos, y tampoco había sentido cansancio alguno. De hecho, había estado completamente normal desde que empecé a mantener la energía regulada. De inmediato me sacaron del hospital ante todos los reporteros que se encontraban presentes, e incluso pude ver más héroes que tenían ropas ridículas encima. La realidad era muy dura en algunas ocasiones. Nota personal para mi nueva vida. Los trajes heroicos solo se ven geniales en ficción. No trates de desplazarlo a la vida real, incluso si eres un gran cosplayer. Un camión especializado había llegado y de inmediato fui transportado a un lugar desconocido al cual no tenía idea. Mientras los que me monitoreaban, con lo que parecía ser alguna máquina que detectaba la radiación, no pude evitar pensar en una cosa. Desde que había nacido en este mundo, había estado usando todo el tiempo alguna clase de telepatía. Había podido entender con toda claridad el japonés. Según lo que entendía, había pasado una semana desde que me habían transportado hacia un edificio especializado. Allí, fui pasando de especialista a especialista, quienes hicieron estudios visuales conmigo. No pudieron realizar estudios físicos debido a que no pudieron atenderme como un recién nacido convencional. No tenía sangre para examinar, ni tenía cualquier tipo de materia orgánica del cual adherirse para evaluarme. Ante los científicos y médicos que me evaluaron, era nada más ni nada menos que una masa de energía con conciencia. Durante ese periodo de tiempo, no tuve necesidad de sueño, o necesidad de comida, nada de lo que un humano o animal o planta necesitaba para mantenerme con vida. Los médicos me alimentaban con baterías diésel ya que eso era lo único que hacía despertar mi hambre. Sin embargo, me sentía cansado. Me sentía cansado de solo ver paredes blancas llenos de maquinaria robótica, mientras los tipos de batas blancas no dejaban de escribir quién sabe en sus tabletas digitales cualquier otro apunte que sintieran interesante. Estaba pensando en escapar de este lugar, teniendo en cuenta de que no era un bebé normal. Pero había un problema. No sabía cómo manipular mis habilidades. Sabía todo acerca del Dr. Manhattan, pero no sabía cómo utilizar tales dones del Dr. Desnudista Azul. Se suponía que, si tenía la forma, y era como el Dr. Manhattan, sería capaz de ver y entender todo lo que había en los misterios de la existencia. Que podría expandir mi conciencia a reinos nunca visto, y que sería tan sabio que podría ser considerado una deidad. Pero, todo lo contrario. No sabía cómo utilizar el poder que tenía en mi potestad. Apenas había aprendido a regular mi temperatura, y a comer energía de manera moderada. Nota importante. Si eres humano y al día siguiente tienes los poderes de Dr. Manhattan, por más ultrapoderoso que seas, no dejarás de ser un simple humano. Yo, como reencarnado, había atestiguado sucesos tan pequeños y cortos que fueron un espectáculo para mi vista. Pero no dejó de ser eso, un mero espectáculo para mí. Comprendí desde temprano que no comprendería ni siquiera el 80% de los fenómenos físicos que pasan en el plano material. También había llegado a una afirmación irónica. Todo lo que hiciera costaría energía. Traté de ver mi futuro, y solo pude ver 6 meses consecutivos de mi propia vida en primera persona mientras tuviera energía suficiente para llegar tan lejos a través del tiempo. Literalmente podía llevar mi conciencia a cualquier suceso del futuro, pero solo hasta cierto punto según la cantidad de energía. Si mi energía se acaba, mi cuerpo pierde luminosidad, y también mi forma flaqueaba. Así que tenía que hacer algo para evitar desaparecer, y limitarme solo a la regulación. Ahorraba todo lo que me consideraba como parte de mí. El momento había llegado, y mi madre me había buscado. Ella había ganado un juicio fiscal con los médicos y los encargados de este edificio, los cuales deseaban encargarse de mi cuidado.
Como pretexto hicieron referencia a la explosión en la clínica en el que estaba como un ejemplo de lo problemático que sería dejarme sin el cuidado de expertos especiales. Mi madre había llegado a un acuerdo con aquellos que me estudiaban. Ella les dejaría que me estudiara con el fin de clasificar mis habilidades, ya que fui considerado algo que fue cuestionado por los científicos. No fui considerado humano, sino como una peculiaridad consciente, uno diferente a lo que se había visto, según ellos. Pude ver, como había previsto en una de mis visiones de mi futuro, a mi madre venir hacia mí. Ella me abrazó, besando mi mejilla, sosteniéndome en brazos. Ahora solo era tan caliente como alguien encendido en fiebre. Oh, cariño. Ella me besó la frente de nuevo. ¿Cómo estás, cariño? No te hicieron nada, ¿verdad? Ella arrullaba con mucho cariño. Rápidamente le dio una mirada mordaz a los médicos que me tenían en cautiverio tratando de entender lo que era. Uno de los médicos, el encargado, había desestimado las palabras de mi nueva madre, especialmente debido a que había cámaras transmitiendo esto. Había previsto en una de mis visiones que me volvería una sensación para Japón. Fui una distracción política que estaba involucrando al héroe número 2 de la nación en rumores poco admirables. Su hijo, ¿se encuentra bien, señora Inko? Sí. Mi madre era, nada más ni nada menos que Inko Midoriya, aunque no sabía a qué venía esta coincidencia. ¿Acaso el ángel que me reencarnó pensaba que me haría bien reencarnar como el hermano de Izuku Midoriya? Eso es lo que dice usted, señor Takahata. Pido disculpas si en algún momento se sintió amenazada de que pudiéramos quitarle su lugar como la madre de su hijo. Sin embargo, debe entender que su bebé posee una habilidad desconocida, y que no se tiene conocimiento o comprensión. El director, calvo y con barba de leñador, dijo, mientras enfocaba sus lentes especiales, mirándome. Su peculiaridad le daba la capacidad de evaluar la materia a niveles que un telescopio avanzado jamás podría. Su niño es energía pura viviente, consciente. Me importa poco lo que sea mi bebé. Inko rugió, sobresaltando a los médicos. Eso no les dio el derecho a secuestrar a mi hijo. Desde el incidente no ha tenido más problemas con el calor que despre. Emisión de calor, señora Inko. Su hijo es como un reactor nuclear. Mentira. Mi bebé no es peligroso. Inko protestó. Tienen suerte de que el juez autorizó la evaluación esporádica para mi hijo, o de lo contrario los demandaría. Ella protestó. Mi hijo no es una rata de laboratorio. Y entre las discusiones de mi madre y las aclaraciones del director Takahata, fui de una vez por todas llevado hacia un auto policíaco que nos llevaría a casa. Una hora más tarde, habíamos llegado a la casa de Inko, un apartamento residencial dentro de Musutazu, uno de los suburbios que se encuentra cerca de la prefectura de Shizuoka. Al entrar a la casa, Inko había suspirado con cansancio. Mamá. Un niño de 5 años había corrido hacia Inko abrazándola. De inmediato había cerrado los ojos, mientras tomaba en mis manos una batería en miniatura que me había proporcionado aquel edificio. Quería descansar un poco, incluso si el sueño no me afectaba. Tenía que pensar en cómo manifestar mis demás capacidades, y encontrar la manera de vivir una vida al margen de la audiencia pública. Eso no sería bueno para Izuku Midoriya, después de todo. Bueno chicos, aquí les dejo el primer capítulo. Espero que les guste esta historia, el cual no es exactamente bueno, o se estará actualizado a menudo. De hecho, no sé si seguiré actualizando mis historias más, pero bueno, haré lo que se pueda. Sin más, hasta la próxima. Capítulo 2. Viviendo un día a día como un peculiar. A lo largo de mi corta vida, pude reflexionar en lo que aquel ángel asalariado me había dicho cuando no entendía ni el 0% de lo que era Dios. Habiendo desestimado mis creencias previas de mi primera vida, y llegando a una autorreflexión con respecto a lo que componía el mundo, buscando respuestas en los átomos, literalmente, había llegado a una conclusión más o menos de lo que era Dios. Dios era todopoderoso, no porque así lo decían todo y todos, sino porque era el único que podía mantener todo y a todos, y eso requería poder. Energía, en términos científicos. Dios estaba presente en todos lados, no porque así lo dejaban escritos los eruditos, sino porque era el único que podía proporcionar su todo poder a través de la existencia de manera tan rápida, que simplemente no podía ser atestiguado en el plano material. Dios era tantas cosas que simplemente tuve que llegar a la conclusión de que Dios era Dios no porque le gustaba la silla del poder, sino porque era el único con la capacidad de mantener lo que consideramos realidad o existencia. Conclusión de los hechos, ser Dios era muy difícil, y el asalariado ángel me lo había dejado en claro al dejarme ver su aspecto.
Supongo que a eso se referían los religiosos cuando decían que Dios era todo amor. Actualmente son las 2 de la tarde en el noreste de Asia, al este del continente austríaco. Era martes, 6 de febrero, el año 2120, y estaba más aburrido que nunca. Ya han pasado 5 años desde que había renacido en este lugar, un mundo que se parecía en un 99% a Boku no Hero. Las cosas fueron, en retrospectiva, muy normal y pasivo para mi nueva vida. Sin embargo, había algo que no pude dejar atrás. Los medios. El director Takahara no renunció a mí ni por un instante, incluso cuando Inko había confirmado al juez de que ya podía tener control de mí mismo. De hecho, los medios vieron las acciones del Dr. Takahara muy implosivo, y eso provocó interés en la población japonesa. ¿Qué tenía de importante un niño que podría ser considerado un mutante? Entonces, las cosas solo empeoraron más con los medios. Especialmente cuando había empezado a ejercer mis capacidades como un ente similar al Dr. Manhattan, aunque menos ficticio. Fui como un gran ojo mediático al que el pueblo japonés veía como un futuro candidato al heroísmo, y quién sabe. Tal vez podría incluso ser el candidato que pudiera derrocar a All Might en la escala de poder. Parecía que ser un fisiculturista consumado no limitaba su flexibilidad a la hora de pelear contra los villanos de alto renombre en el país. Los medios no convencionales llamaban este suceso como la Guerra Oscura. Eso se debe a los constantes ataques de los villanos para desviar a la audiencia de los problemas internos del país. Como que la Casa Imperial estaba involucrada en crímenes inhumanos que los involucraba en investigaciones de Kirk artificiales. O que la tasa de secuestros de personas que poseían habilidades interesantes estaba siendo secuestradas de manera repentina, y que aparecían con sus peculiaridades robadas. O que el índice de vigilantes, de la nueva o vieja escuela, estaban siendo asediadas por el mismo gobierno para regular las actividades peculiares en la sociedad. Eso sin mencionar los problemas normales que asociaban peor que nunca a la nación japonesa. Divorcios masivos que alcanzaban un 40% de la población, trata de mujeres y prostitución, tasa de suicidios en aumento de personas poco peculiares o mutantes altamente reprimidos en amplios aspectos de la vida, desempleo en aumento debido a las especificaciones de peculiaridades, y la delincuencia juvenil aumentando debido a que no pueden alcanzar los recursos y requisitos previos para ejercer un trabajo que sea el deseado para ellos. Obviamente, ser héroes. El pueblo también estaba siendo reprimido muy fuertemente por la ley con sanciones de hasta 1000 yenes a quienes usen sus peculiaridades fuera de las condiciones adecuadas. Los esfuerzos y fracasos de la comunidad científica para reactivar nuevas investigaciones para nuevos avances de la humanidad, paralizados por más de 70 años debido a la aparición de las peculiaridades. Las exploraciones al espacio, el avance cuántico, mecánico fueron dejados de lado para solo enfocarse en la ciencia genética y biológica. Apenas fue mantenida la investigación de energías renovables, pero incluso la tecnología solo había avanzado lo suficiente como para solo servir de soporte de peculiaridades. La vida que había pintado Horikoshi no era tan genial como lo planteaba en su manga. Más que vivir en un mundo de maravillas, fue como un constante peligro tanto financiero como de seguridad. Era como si durante todo este tiempo, la humanidad vivió, y sigue viviendo al borde del colapso. Las peculiaridades no mejoraron la vida de las personas, solo aumentó sus problemas. Actualmente, como se suponía, estaba a la salida de la escuela. Mi piel reluciente brillaba como una estrella ante la fascinación de los niños que se encontraban a mi alrededor. Sin embargo, ninguno se acercaba a mí, suponiendo que tal vez se debía a mi círculo social que tenía. Solo un niño bulliado por no tener una peculiaridad heroica. Entonces, la densidad del átomo es de 0,0071. ¿Y cómo se relacionan todos ellos? La voz de mi amigo de mi nueva infancia era, de hecho, un peculiar inteligente. Era capaz de elevar su coeficiente 10 veces más que alguien normal. Se podría decir que era más inteligente que yo en términos técnicos. ¿Sabes que ese es el peso del átomo de hidrógeno? ¿Por qué me lo preguntas? Eres más inteligente que yo. Le recordé, suspirando. Sí, pero tú puedes ver todo lo que está dentro del espacio atómico por ti mismo, nadie sin una peculiaridad adecuada puede hacer eso. Él replicó, mientras hacía garabatos de un mecha gigante al que llamaba Celestial. No puedo esperar a que podamos crear nuestro mecha que lo puede hacer todo, un robot que puede emular a cierta medida parte de tus poderes, seríamos como dioses, Shuta-san. Él exclamó, viendo su dibujo. Era un plano tan elaborado que parecía hecho por los mismos ingenieros de la NASA.
Un dato interesante, la NASA fue desmantelada hace más de 50 años. Primero que nada, ahora mi nombre era Shuta Midoriya. En japonés, Shuta significa estrella. Eso se lo atribuían a mi cuerpo, el cual era según ellos, una estrella viviente. Creo que así me diagnosticaron ante la ley. Y sí, tal vez saqué algunas inspiraciones de mi vieja vida para robar algunos derechos de autores a Marvel. Celestial era un proyecto que quería realizar. Ya lo podía hacer todo, casi todo en realidad. Era autosuficiente, y me podía alimentar de todo tipo de energía, aunque me gustaba más la energía electromagnética. Sabía a goma de mascar cobriza. El sol me sabía un poco a agua hervida. No somos dioses, Chisei-san. Corregí, caminando hacia la salida del instituto. Solo podemos hacer cosas, no ser divinos. Ajá, lo dice alguien que puede crear cosas de la nada. Chisei cuestionó. Los Yaoyurosu pueden hacer cosas de la nada. No de la nada, sus lípidos pueden replicar sustancias inorgánicas para recrearlas. Simulan una creación de la nada, pero no lo es. Nada sale de la nada, Chisei. Corregí. Nada es casualidad. Hay un orden caótico más allá de los cuantos, algo que me impide ver más allá. Expliqué. ¿Te refieres a Dios? Preguntó. Mi padre dijo que no existía Dios. Él dijo, pero negué. Puede ser. Respondí. Nunca vi a Dios, pero teniendo en cuenta que esta era mi segunda vida, ahora las cosas podían ser diferentes para mi definición de lo que era Dios. Pero no sabemos ni siquiera lo que somos hasta el día de hoy. No sabemos cómo funcionan las peculiaridades incluso. Sugerí. ¿Entiendes lo que trato de decir? Existen muchos misterios que una sola vida no es suficiente. Puede ser. Chisei asintió. Devolviendo los planos a su mochila. Tal vez sea una de las únicas personas que puede entenderte, igualar tu mente. Suspiré, nuevamente confundieron mi dialecto. Pensarías que poseo una inteligencia superior, como Dr. Manhattan, capaz de entender los misterios de la existencia y todo eso. Pero la realidad era que solo era superior, no inigualable. A lo sumo, solo no era capaz de olvidar, pudiendo recordar hasta el más mínimo detalle de todo y todos. Pero eso se debe a una razón, mi cronosínesis. Puedo ver mi pasado, presente y futuro si así lo deseo, y también soy capaz de ver probabilidades innumerables de muchas de mis decisiones sin siquiera haber actuado. Eso no me vuelve un deprimido como Manhattan, solo me da un amplio margen de maniobra a mis objetivos. Además de que eso me cuesta energía, así que no puedo estar viendo constantemente mi futuro, o mi pasado. Por lo que solo me mantengo en mi presente. Mientras seguía conversando con el raro de la clase, un niño se había abierto paso a través de los niños con el fin de acercarse hacia mí. Suspiré un poco al ver a quien estaba frente a mí. Shuta Aya. Un niño de cabello negro y rellenito gritó, apuntándome con su mano derecha. Los niños otra vez empezaron a murmurar acerca de la decisión de aquel niño. Te reto a un duelo. Gritó, mientras chispas salían de sus manos y pies. Katsuchi, hoy no jugaré a las peleas, amigo. Dije, tranquilo. Solo quería ir a casa y pegarme de la toma de corriente de mi habitación. Había creado un generador de energía usando la tecnología de un acelerador de partículas al cual reduje a su tamaño a la altura de un muñeco de All Might. Podía proporcionarme la alimentación que quería, y mi madre no perdería el cabello por las altas tarifas de luz cada mes. Tenía suficiente con los tantos cargos que Izuku tenía de la policía. No. Katsuchi gritó, muy reacio a dejarme. Tengo que vencerte para algún día ser el héroe número 1. Gritó, acercándose a mí. ¿Sabes que puedes quedarte con el puesto de héroe, no? Cuando grande, seré un astronauta consumado. Quiero ver cómo es la luna. Dije, mientras Chisei asentía. Él también quería explorar el espacio con su mecha celestial. A veces olvidaba de que Chisei solo era un niño aún. Eso, y también quiero explorar la luna de manera legal, sin tener que desplazarme de un espacio a otro. Gasta energía. ¿Por qué siempre quieres pelear con Shuta? Él es invencible, según mis cálculos. Podría ser tan fuerte como All Might si así lo desea. Chisei agregó, algo que no era del todo erróneo. Mi cuerpo era, después de todo, lo que quisiera que fuera. Cállate, niño raro. Katsuchi dijo, corriendo hacia mí con toda la fuerza que podría poseer un infante peculiar. Era más o menos tan rápido como un atleta principiante. Katsuchi se lanzó hacia mí, y lanzó su palma que resonaba como si estuviera estrellando petardos continuamente. Sin embargo, más que resistir las explosiones que parecían productos de pirotecnia, simplemente me volví intangible.
lo que en términos científicos, desestabilice la estructura física de mi cuerpo. Katsuchi pasó a través de mí sorprendido y se dio la vuelta para seguir con su ataque, no obstante, simplemente lo detuve usando mi propia variación de telequinesis, dejándolo estático en el aire. ¡Ey, eso fue trampa, fue trampa! Katsuchi gritó, tratando de moverse, sin poder hacer nada al respecto. Enfréntate a mí como hombre, cobarde. Katsuchi gritó, sin éxito de poder moverse. Volví mi estructura física a la normalidad y continué hacia la salida. Nos vemos mañana, Katsuchi-san. Dije, dejándolo estático por un tiempo al menos. Los niños empezaron a reír por los acontecimientos previos, pero no le di importancia. Eso era lo que me pasaba todos los días en este colegio privado. Fuera de la escuela, se podía encontrar un vehículo el cual estaba esperando a Chesei. Chesei era rico después de todo, sus padres eran dueños de una compañía que proporcionaba artículos personalizados para el apoyo de peculiaridades. El chofer, un tipo mutante que tenía apariencia de cocodrilo de 2 metros, nos había saludado con una reverencia. Chesei se adelantó hacia la puerta mientras me saludaba con la mano. Hasta mañana, Shuta-san. Se despidió, entrando al auto. Tan pronto como entró, el hombre cocodrilo se fue. Pasando la esquina, podía ver de vez en cuando a las personas que caminaban en la acera. Ellos me saludaban y todo eso, siendo consciente de que era una celebridad nacional. Incluso si solo había demostrado unas cuantas habilidades al ojo público y médico, no dejaba de ser considerado una de las personas peculiares más poderosas de Japón en esta generación. Se especulaba que podría ser considerado tan fuerte como la segunda heroína más fuerte del mundo y número 2 de los Estados Unidos, Star. O tan poderoso como el héroe número 1 de los Estados Unidos, Capitán Celebrity. Muchos héroes fueron a visitarme, dentro de ellos el mismo All Might. También fui llevado a muchos medios de comunicaciones en el país, y fui transmitido a través del mundo como una de las nuevas novedades para Japón. Incluso fui elogiado por la Casa Imperial, que empezaba a tener más influencia desde los últimos 20 años. Muchas personas estaban interesadas en mí, y lamentablemente, también habían muchas personas cuestionables que también tomaron el interés por mí. Pasaron unos 20 minutos cuando pude divisar en la lejanía a alguien que volaba hacia mi ubicación de manera rápida. Demasiado rápido para el kilometraje aceptado en el tránsito. Ya estoy aquí, Shuta-kun. La persona que me llamaba se trataba de nada más ni nada menos que de un chico de 10 años, cabello verde y ojos esmeraldas. Algunas pecas adornaban la parte media de su rostro, y parecía demasiado apurado para ser normal. Mi hermano, Izuku Midoriya, se había vuelto a meter con la ley otra vez. Nuevamente había usado su Kirk sin permiso alguno. Suspiré con cansancio. No sé si fue una buena idea darle un Kirk a Izuku, pero fue algo que estaba en mi poder ser cumplido, y lo hice pensando en que este mundo no era Boku no Hero como lo conocía. Incluso si tenía una similitud del 99%, no dejaba de ser el mundo real. Que hubiera poderes de por medio no convirtió esto en un circo de peleas épicas como lo plasmaba los cómics de All Might, número 779, versión limitada. Resultaba que Inko ya no podía soportar la vida de celebridad. Izuku mucho menos, quien a los 8 años, ya no soportaba la situación. Todos los sucesos de su incapacidad de manifestar su peculiaridad le estaba cobrando factura a su vida en todos los ámbitos. La poca gente normal que existía en el mundo no podía tener una vida normal como así lo querían. Eran los marginados de la sociedad. Y como una raza que peligraba de la extinción, se confinaron para sí mismo en la isla que alguna vez fue República Dominicana, y allí empezaron una vida normal. Rumores de algunos medios se especulaba que la población humana no peculiar había empezado a ascender con la procreación con personas no peculiares. Eso era un hecho que indicaría que la humanidad, antes del cambio peculiar, aún seguiría en la Tierra por mucho más tiempo de lo estimado. Pero dejando ese tema de lado, en el día 8 del cumpleaños de Izuku, ese mismo día había tomado el ADN de Capitán Celebrity y All Might para mezclarla y crear algo nuevo. Una peculiaridad biológica diseñado para que funcione como un catalizador que manifestaría una peculiaridad artificial para Izuku. Uno poderoso para los estándares, teniendo en cuenta la inspiración que tomé como referencia. El mismo día de cumpleaños de Izuku, había puesto la solución peculiar a mi hermano cuando dormía. Él había deseado tener una peculiaridad ese día, así que se lo concedí. Dios estaba lo suficientemente ocupado como para atender cosas tan insignificantes como poderes superhumanos.
Al día siguiente, había manifestado sus poderes un día de escuela, mientras estaba siendo perseguido por un chico al que le crecía los dedos unos cuantos centímetros más. Imagínense la sorpresa del mismo Izuku cuando de repente había terminado volando 2 cuadras lejos de la escuela. Un diagnóstico, más algunas pruebas después, Izuku había sido diagnosticado como Super. Consistía en un killer de manifestación emisora, que le daba la capacidad de absorber la energía solar, como Capitán Celebrity. Esto le daba la capacidad de aumentar la densidad de sus moléculas haciéndolo más poderoso físicamente. Con ella, había adquirido super fuerza, super velocidad, super resistencia, sanación, y super sentidos. Esto lo hacía al menos 100 veces más fuerte que su estado base, o sea, cuando no usa su poder. La única diferencia era que a diferencia de Capitán Celebrity, Izuku podía acumular energía solar de manera constante e ininterrumpida, lo que lo haría un oponente con energía casi ilimitado. Supongo que de ahí salió el poder de Ymit. Acumulador de energía de manera constante e ininterrumpida. Sin embargo, algo que no pude prever fue que Izuku había desarrollado una pseudo capacidad psiónica. En teoría, como también confirmado, los humanos normales que poseen padres peculiares, en sí tienen en sus cuerpos el factor Kirk. La única diferencia es que son impotentes de manifestación, como era la situación de Izuku. Entonces, cuando había proporcionado a Izuku un poder artificial, su Kirk fue obligado a mutar y despertar en una variante cinética muy avanzada. Con ella había manifestado un aura telequinética que le daba la capacidad de volar, ser invulnerable a casi cualquier ataque, y podía proyectar de su cuerpo, preferiblemente para Izuku, desde su pecho, un rayo psiónica que era capaz de regularlo como ráfagas de repulsión o perforación. Izuku era un Superman en toda regla, solo menos poderoso. Desde ese día, Izuku había sido visto con ojos diferentes, y archivaron su caso a la familia como un fenómeno de peculiaridad tardía. Se llegó a decir que incluso era de esperarse de que Izuku poseyera tales capacidades teniéndome a mí como ejemplo. Con respecto a la vida social de Izuku, más que mejorar un poco, solo lo empeoró más. Y es que se me había olvidado un detalle crucial. Izuku era un fanático de los héroes. Uno demasiado grande, casi como un credo. Bakugo, un antiguo amigo, antiguo matón, ahora era su jurado némesis. Pero fuera de lo que se pensaba, su actitud no fue infundida por malicia. Bakugo Katsuki era alguien territorial, que buscaría todos los medios para proclamar su territorio como el más fuerte. Un tigre y un dragón no podían vivir en la misma montaña, porque ambos no retrocederían. Sin embargo, el proverbio chino tenía un problema. El dragón era más fuerte que el tigre. Al despertar sus poderes y entrenarlos adecuadamente con la ayuda del Dr. Takeda, Izuku había resultado ser inmensamente más poderoso que Bakugo. Tenía 10 años y podía levantar 100 kilos, lo que significaba que al momento de usar su poder en plena potencia Izuku era capaz de levantar 10 toneladas de peso. Si tenía una velocidad de 30 kilómetros, que podía mantener por unos minutos, usando su poder era capaz de superar 2 veces la barrera del sonido, y así sucesivamente. Izuku, a diferencia de Bakugo, estaba en el reino de los poderosos. No importó cuánto entrenamiento Bakugo se impuso, eso era claro y palpable ante la vista de toda la escuela. Por suerte, Izuku había sido transferido a otro colegio privado, donde seguiría con sus clases especiales para tomar una buena educación. Sin embargo, las cosas no estaban saliendo como Inko lo deseaba, teniendo en cuenta que Izuku no dejaba su fanatismo de lado. Al contrario. Ahora que tenía super velocidad, sería capaz de analizar mucho más rápido a sus héroes favoritos e interesantes. Izuku se acercó a mí en un rápido movimiento y abrí mis manos. «Sujétate». Izuku gritó. Tomándome tan rápido que de inmediato se disparó hacia el cielo. Antes de eso había dejado a Akatsuki en el suelo con mi telequinesis. Elevándonos hacia el cielo, Izuku había dirigido la vista hacia atrás. Palideció ante lo que veía. El héroe Ingenium con todos sus compinches lo perseguía. «Mamá va a matarte, Izuku-kun», le dije, mientras este entraba en pánico. «Sácanos de aquí». Izuku pidió, pero no le hice caso. «Te daré mi mesada del mes para que hagas tu robot gigante con tu amigo súper inteligente». Sobornó. «Bueno hacer negocios», dije, empezando a ondular el espacio a mi alrededor. Ante los ojos de Ingenium, simplemente desaparecimos en una explosión de luz. Una explosión de luz después, había parado en la playa Dagoba. Allí, limpiado por Izuku, se encontraba la playa que alguna vez fue un basurero. Ahora estaba limpia y lleno de gente que caminaba por aquí y por allá.
Muchos se sorprendieron por mi repentina aparición en la zona. Las peculiaridades espacio-tiempo no eran comunes en ningún lugar del mundo. Habiendo dejado de correr, Izuku me dejó en el suelo y empezó a respirar pesadamente. Tener una vasta energía constantemente llenándose sin aparentemente un límite no significaba que eras autosuficiente como yo. De hecho, aparte de mí, no se había registrado ninguna peculiaridad que portara a su portador autosuficiencia. Estuvo cerca, muy cerca. Izuku dijo, mientras se sentaba en la arena. ¿Qué se supone que hiciste ahora? Pregunté. No quería ensuciar mi ropa, así que simplemente levité en posición de loto. Izuku arqueó una ceja por mi acción. ¿En serio? Malgastas energía de esa manera. Izuku sugirió. De hecho, no más de lo que gastas tú. Expliqué. Y no has respondido a mi pregunta, hermano. Izuku suspiró por mis palabras. Unos segundos después, confesó. Había un chico que estaba a punto de ser secuestrado por un villano que manifestaba cuerdas. Yo lo salvé. La policía no vio con buenos ojos que un chico de 10 años lograra algo que ellos no pudieron hacer en todo un mes de trabajo. Izuku dijo, aparentemente menospreciando el esfuerzo policíaco. No es justo comparar un mes de trabajo policíaco que tarda un mes en preparar una redada de raíz contra una organización que secuestra personas con un niño de 10 años que puede viajar más rápido que el sonido, ser más fuerte que un camión, y un montón de cosas más. En retrospectiva, echaste todo a perder. Sugerí. Pero, ¿ellos no pudieron ver que estaba a punto de ser llevado? Izuku preguntó. Quería ganar la discusión a como de lugar. Día 19 de mayo, de este año. Empecé a explicar usando mi precognición. Una redada exitosa logra arrestar al líder de la mafia Shinjin luego de una persecución con el héroe número 7 Bitgenist. El héroe número 2 comandó esta redada en colaboración del héroe Ingenium, logrando recuperar a los implicados y salvando a los secuestrados. Expliqué, dejando de ver en el futuro circundantes. Izuku solo mantuvo su boca en una línea delgada, pensando en muchas cosas, supongo. No tuve que leerle la mente para saber que aún no estaba convencido. Pero, eso solo es una de las muchas predicciones que ves. No es el futuro real. Él cuestionó. Puede ser. Asentí de acuerdo. Así funcionaba mi precognición. Pero dentro de todas las posibilidades que vi, solo tu intromisión provocó que el caso se prolongara por todo un año. Mucha de esa gente al que salvarían dentro de mayo, serán vendidas en el mercado negro a quien sabe dónde. Expliqué. Pude oír el silencio de Izuku, e incluso el tragar de su garganta al comprender la magnitud de cuánto lo había regado esta vez. Izuku. Continúe. Sé que quieres ser un héroe, pero el mundo no funciona tan a blanco y negro. Existen las leyes, y es verdad que pueden llegar a ser injustas. Pero por el bien de la sociedad, las cosas deben permanecer así, hasta una solución mejor. Los segundos pasaron con el tiempo, e Izuku solo suspiró. Izuku no podría dormir más si tuviera en mente que por su culpa, toda una recopilación de inteligencia estatal había sido echado a perder. Por suerte para ti, existía otra posibilidad. Dije llamando su atención. A los 5 minutos del día de hoy Ingenium nos perderá de vista. Uno de sus secuaces, en retribución, nos buscará con más empeño. Sin embargo, solo se encontrará con una de las bases de la organización criminal, allí se encontrará al jefe, y el secuaz llamará a refuerzos. En 3 segundos, una explosión provocará el fin de aquel jefe por parte de Endeavor, quien se encontraba en camino cuando se enteró de que un crío había echado a perder todo. Mediante hablaba, 3 segundos después, una gran explosión resonó unas cuantas cuadras de su ubicación. La gente tomó esto como un problema, así que algunos empezaron a irse. Continúe. Gracias a este inconveniente, muchos secuestrados, un número mayor que el futuro mayormente establecido, podrán ser salvados. Dije, mientras suspiraba. Izuku empezó a lagrimear, sonriendo. Parecía que le había salvado la conciencia. ¿Lo dices de en serio? Izuku preguntó. Sí, en serio. Pero no vuelvas a hacer lo que sea que trataste de hacer. Recuerda que no todos pueden ser salvados. Dije, tranquilo. De inmediato empecé a ver el horizonte. Hermanito. Tú podrías ser un héroe muy valioso para la sociedad. Izuku dijo, tratando de comprender el por qué no sentía interés por ser un héroe, como cualquier otro niño en esta sociedad. Podrías hacer la diferencia de manera única, podrías salvar muchas personas. Izuku dijo, viéndome. Negué con la cabeza. No lo entenderás si tratara de explicártelo. Respondí.
Porque eres demasiado inteligente, lo sé. Ante las palabras de Izuku, le corregí. No es así. Neide. Solo no tienes la edad suficiente para entender cosas de adultos. Expliqué. Izuku solo se burló un poco. Pero tú solo tienes 5. Izuku cuestionó de manera burlón. Pero mi conciencia no es lineal, en comparación de ti u otra persona. Soy capaz de existir entre mi pasado, presente, y mi futuro. Podría simplemente transportar mi conciencia de 50 años precisamente hasta este tiempo presente. Lo que significa que el concepto del tiempo es irrelevante para mí, dado mi condición como energía pura viviente. Mis palabras mantuvieron en silencio a Izuku por un momento. En cierta manera, podría hacer eso si así lo deseo. Aunque me tome un año de acumulación de energía con el fin de que mi conciencia navegue hacia su destino establecido. Alan Moore no mintió, ser Doctor Manhattan es demasiado complicado. ¿Hay algo que no puedes hacer? Preguntó Izuku sonriendo. Resucitar a los muertos. Respondí. Segundos después, Izuku volvió a hablar. Sabes que estaba bromeando con eso, ¿verdad? Existe la probabilidad de que sí. Dije, mientras empezaba a levitar más alto. Vamos, me debes 10.000 yenes de tu mesada. Dije empezando a brillar para dar otro salto de desplazamiento. Izuku activó su Kirk, elevándose hacia mí. A propósito. Te darán prisión domiciliario. Dije, sobresaltando a Izuku.